¿Qué tal? Bienvenidos, les habla Ronald López. Bienvenidos al video tutorial número 15 del curso de Microsoft Visual Basic 6.0 que estamos llevando ya en un largo periodo. Hace unos videotutoriales empezamos a ver la sección de base de datos y ya hemos avanzado un espacio bastante amplio o regular, podría llamarlo mejor, en lo que es trabajo de Visual Basic con base de datos, en este caso Microsoft Access. Estamos creando un pequeño sistema bastante, como se dice, sencillo para aprender la forma de utilizar una base de datos, cómo conectar y cómo utilizar los campos para guardar registros, eliminar, buscar un mantenimiento común y corriente. Lo que veremos en este tutorial será cómo buscar un usuario en una respectiva tabla ingresando el ID. En este caso voy a iniciar. Ya ingresé. Vimos en el tutorial anterior cómo crear, en los tutoriales anteriores, perdón, cómo crear usuario, modificar, eliminar, y nos toca ahora el buscar, que aún no lo hemos programado. Y es exactamente lo que haremos nosotros ahora. La lógica es la siguiente. Primero voy a deshabilitar el login un segundo. Esto ya lo hemos visto en los tutoriales anteriores, no tengo que explicarlo nuevamente. Muy bien. Lo único que haré simplemente será, la lógica va a ser que al escoger buscar usuario me aparezca un input box donde ingrese el ID del usuario y que si no lo encuentra me aparezca un mensaje diciendo que no se ha encontrado. Si no ingreso nada, obviamente un mensaje donde me diga que no ingresó ningún texto, o si encuentro que me aparezca un mensaje de texto o un MSG box con los datos de este usuario. Para ello entramos a la programación dándole clic al menú justo en la opción usuario y vemos cómo se nos crea automáticamente el espacio de trabajo. Le evento clic dentro del espacio de menú buscar usuario, que es lo que agregamos en el menú entrando al editor de menús en unos tutoriales pasados. Lo primero que tenemos que hacer será igualar una variable. Yo le pondré buscar y la pondré a un input box. Y vamos a nosotros a poner el prompt, que es el texto que aparecerá en el cuadro. Sería bien que ingrese el usuario. Voy a agrandar esto. Muy bien. Que desee buscar. Voy a poner ingrese el ID del usuario que desee buscar. Voy a poner una coma. Voy a poner un título. Buscar, por ejemplo. Y un default que va a ser, bueno, ingrese nombre de usuario. Ingrese ID de usuario voy a poner. Y con eso ya tengo mi variable búsqueda igualada a un string que será ingresado por mi input box. Muy bien, y acá ahora simplemente tengo que validar. Si buscar es igual a vacío, entonces que me aparece un mensaje de texto diciendo no se ingresó ningún ID de usuario. Exit SAP, vamos a ponerle aquí web information y un nombre. Caso contrario, voy a cerrar también de paso, pero dentro de esto voy a crear otra condición, preguntando ahora, abriendo la tabla, perdón, abriendo usuarios. Esto ya lo hemos visto anteriormente en los tutoriales, y voy a actualizar mi tabla. Y ahora voy a buscarla. Voy a buscar en el campo ID. Ya vimos la estructura del fin. Ya no tengo que repetirla. Unida con el trim de buscar, unida con la última parte de su estructura. Muy bien, lo único que estoy haciendo es igualar en búsqueda el campo ID con mi variable buscar para realizar la búsqueda. Es una comparación entre ambas. Y ahora voy a preguntar nuevamente si.eof. Entonces, el eof simplemente es el end of file. Quiere decir de que si llega hasta el final, al registro final y baja uno más, se encontraría en el registro eof.
Y esto querría decir simplemente que por lógica de que no ha encontrado ningún registro idéntico a mi variable buscar, o sea, idéntico a mi ID de usuario que yo ingresé al principio. Entonces, por lo tanto, me tiene que aparecer un mensaje de texto diciendo, por ejemplo, no se encontró ningún usuario con el ID, dos puntos, y lo uno con buscar, ¿no? Para que me una el nombre. Caso contrario, quiere decir que si lo encontró, entonces me va a aparecer un MSG box. Y voy a poner aquí, por ejemplo, usuario encontrado, ¿no? Usuario encontrado. Vamos a ponerlo un tanto más. Perdón, ahí no es. Muy bien. Esto vamos a unirlo con un BB New Line. El BB New Line simplemente te permite dar un enter, ¿no? O sea, coger la línea de abajo dentro de un mensaje de una caja de mensaje MSG Box. Unida, por ejemplo, ahora sí ponemos ID. Recordemos que todo el texto va entre comillas. Unido ahora ya con el ID, ¿no? Pasemos esto a string. Unido nuevamente con un BB New Line. Unido, por ejemplo, ahora propietario, dos puntos, unido con el string de mi campo nombres. Dentro de mi tabla yo tengo un campo llamado nombres. Voy a agregar un espacio y unido también con el string de mi campo apellidos, que también lo tengo dentro de mi base de datos. Voy a seguir uniendo otra línea más y voy a seguir uniendo ahora, no sé, podría poner teléfono, ¿no? Unido con el string de teléfono, que es mi campo. Voy a poner otro new line y voy a poner ya lo último, que vendría a ser fecha de registro, ¿no? Unido con el string de fecha. Y creo que eso sería todo. Si la estructura no está correcta, me lo dirá. Vamos a probarlo, un F5, y buscaré un usuario que no exista. Automáticamente me dice que no se encontró ningún usuario con el ID ASDFA, que es lo que ingresé al principio. Y vamos a ingresar ahora CalisROM y me dice usuario encontrado, ID CalisROM, propietario Ronald López Bahamonde, teléfono tal, y me registré 31 del 7 del 2006. Bueno, me parece el título como aprende viendo. Vamos a editar eso. Simplemente al final de la línea ponemos una coma, BB Information, para darle el icono, y aquí por ejemplo podemos poner usuario encontrado también como título. Y perfecto. Ahora si yo buscara nuevamente CalisROM, perdón, puse Cali, ahora sí, me aparece ya el texto ya con el icono y el nombre ingresado. Como ven, el uso de búsquedas es algo sencillo, no es muy complicado. Lo hemos llevado haciendo ya en los tutoriales anteriores en muchas ocasiones. Al eliminar registros, modificar registros, primero tenemos que buscar el registro que queramos para eliminar o modificarlo. Utilizarlo es muy sencillo. Esta es una búsqueda sencilla, es una búsqueda, se puede decir, amateur, estándar, básica, para realizar este tipo de cosas. También lo que podríamos hacer, por ejemplo, en eliminar usuario, estamos ingresando CalisROM y ahí ya he hecho una búsqueda que vamos a revisar el código para darle una última revisión, por ejemplo, ¿no? Como puse aquí, estoy nuevamente dando una búsqueda y si no encuentra la misma estructura que es de hace un momento, me da todo esto. Caso contrario, me pregunta si deseo eliminarlo. Si me dice que sí, lo elimino; si no, simplemente actualizo la tabla. Las búsquedas se van a dar en casi todos los tutoriales que nosotros hagamos para cualquier tipo de proceso que quisiéramos hacer exactamente a un único registro. Recordando de que nuestra tabla puede tener desde 5, 1, 0 o miles de registros. Y es más sencillo buscar con estas propiedades. Este tutorial es algo corto, es algo sencillo. Ya hemos terminado la mayor parte de, toda la parte con referente a la tabla usuarios.
En el tutorial siguiente veremos ya cómo dar un mantenimiento total utilizando un único formulario ahora a una tabla clientes. También vamos a agregar a una tabla distritos y a indexar clientes por distritos para más adelante ver consultas parametradas. Como vemos aquí, simplemente yo estoy dando un mantenimiento a la tabla usuario utilizando crear usuario en un apartado, modificar usuario en otro apartado, eliminar en otro, buscar en otro. Y bueno, esto de aquí como que me llena de formularios. ¿Qué pasa si yo tengo 50 tablas para dar mantenimiento? Me daría 4 tablas fuera, serían alrededor de 200 formularios que debería hacer, cuando yo simplemente necesitaría hacer algo más sencillo y utilizar todo un mantenimiento en una única tabla para una determinada tabla o para determinadas tablas si quieres agarrar más de una. Eso lo haremos en el tutorial siguiente, donde explicaremos cómo vamos a crear las tablas cliente y distrito y empezaremos a dar un mantenimiento ya un tanto más avanzado, la misma lógica que estamos utilizando hasta ahora, pero de una manera más avanzada, todo en un único formulario que lo veremos en los tutoriales próximos. Soy Ronald López, muchas gracias por acceder a este tutorial, espero que les haya servido de mucho.